escuchado, es el Señor quien domingo a domingo está tratando de convencernos que los frutos que espera nuestra voluntad, nuestro ser, dependen en gran medida de la perseverancia en esa palabra que Dios siembra domingo a domingo. Estamos invitados a cuidar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Estamos invitados a dar frutos abundantes. Y esos frutos dependen del tiempo que demos espacio o lugar a esa palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios llega y comienza a fecundar, comienza a movernos hacia Dios. Pero tenemos al enemigo que busca arrancar de nosotros la fe, que busca arrancar de nosotros el ánimo de buscar a Dios. Y por eso es que muchas veces venimos a la iglesia y no traemos nada de ánimo, venimos solo por compromiso, y es porque estamos en esa guerra, y es porque muchas veces nos descuidamos, y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que en un tiempo sí lo sentimos, en un tiempo de tu vida tú sentías que Dios no era todo para ti, pero después de un tiempo, después de un periodo, tú te diste cuenta que ya Dios ya no era el mismo que antes, ya no te atrae lo mismo que antes. Sientes que Dios ya no ocupa lo más importante de tu vida, sientes que Dios ya no satisface lo que tu voluntad está pidiendo. Y es ahí cuando viene el enemigo y, como dice la palabra, marchita en nosotros esa paz, ese amor a Dios, y entonces, por no tener raíces, dice, se seca esa planta recién nacida, se seca ese reino en tu vida, se termina el deseo de buscar a Dios. Y por eso estamos en esta guerra, en esta batalla, en esta lucha. No permitir que el pecado venga a nuestros corazones. Desde el momento en que dejamos que el pecado tome control de nuestra vida, desde ese momento la palabra de Dios ya no es atractiva en nuestros corazones. Desde el momento en que tú desobedeces a tus papás, la palabra de Dios ya no satisface tu interior, porque en tu vida ya no está, tu felicidad ya no está anclada en el Señor, en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Tu felicidad está anclada en tu capricho, en hacer lo que tú quieres, y no lo que Dios te pide a través de nuestros padres. Por ejemplo, es el caso de los hijos. Pero también tenemos tantas dificultades en la vida espiritual, esas tentaciones que llegan y que buscan entrar en nuestras vidas. La tentación, pues, es la invitación de abandonar a Dios, pero a cambio nos ofrecen algo atractivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser testigos. Dice la palabra dice la palabra de Dios que el sembrador, una de esas semillas que sembró, cayó entre espinos, y los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Cuando venimos a misa, traemos al Señor una especie de terreno que simboliza nuestro ser. ¿Qué clase de terreno le presentamos a Dios los días domingos? Estamos presentando al Señor esos terrenos llenos de espinos. Y ya sabe usted lo que sucede cuando la palabra de Dios cae en esos terrenos que están llenos de espinas. Y cuando los espinos crecieron, las sofocaron las plantitas. Y entonces hasta ahí llegaron.
Cuando ya nos sentimos sofocados, sentimos que ya Dios ya es un imposible. ¿Para qué ir a Dios si no cambio? ¿Para qué pedirle a Dios si nunca me escucha? ¿Para qué buscar en Dios si de todos modos me da igual? Porque al final tengo el mismo resultado y nos peleamos con Dios. Nos sentimos sofocados y entonces los espinos, las cosas malas, vencen en nuestra vida. Pero Dios, vean que en el fondo aquí estamos tratando de un amor incansable, de ese Dios que es el sembrador, que está insistiendo domingo a domingo, día a día, insistiendo en que nosotros perseveremos en esa comunión con Dios. Quiera tu voluntad, querido hermano, que esta palabra que escuchas domingo a domingo caiga sobre esa tierra buena. Dijimos, cada domingo presentamos un terreno a Dios. A veces quizás traemos terrenos llenos de piedras. Es decir, venimos duros, pero venimos sin ganas de escuchar palabras, venimos solo por venir. Es decir, no traemos propósitos firmes de ser distintos, propósitos firmes de hacer que la palabra haga de nosotros nuevos hombres, nuevas personas. Es decir, a veces venimos a la iglesia y no venimos con propósitos de cambio. Recuerden que Dios no cambia a nadie que ha endurecido su corazón. Dios cambia a aquellos que quieren cambiar. Si tú no quieres aún cambiar, vas a permanecer siempre con tu mismo problema, con tus mismos vicios. Vas a estar siempre encadenado como has estado hasta la fecha, porque todavía no quieres. Pero aún en esos casos, quiero invitarles a que no desesperemos. La conversión es algo que no se da de la noche a la mañana. Poco a poco, vamos a ir haciendo que nuestro interior, que lo malo de nuestro interior se sofoque y que salga ya de nuestras vidas aquello que no pertenece al reino. Quiero, por otra parte, agradecerles todo lo que ustedes han hecho como miembros de la parroquia en este año. Hoy es la primera misa dominical que compartimos después de un año. Y en esa celebración del aniversario, en broma, pues sí, le metieron a las piñatas unos cangrejos. Estaban ahí dándole la piñata, de repente cae el primer cangrejo, un gran mal olor que echaba el sangre. El cangrejo, y le cayeron sobre los niños. Y ¿qué es este animal? Es un cangrejo, riendo los niños, tirándose los unos a otros. El pobre cangrejo víctima. Le arrancaron, lo primero que hicieron con el cangrejo fue quitarle las armas. Le quitaron las armas, las tenazas, las tijeras. Los cangrejos desarmados, bobos, ya un cangrejo sin tijera, cualquiera, hasta los niños lo hacen de un lado para otro. No tiene tijera, ¿cómo? Ni tiene trompa para morder, nada, es desarmado. Y cada piñata tenía 3, 4 cangrejos, y estuvo así como una buena oportunidad para convivir como parroquia. Y esos cangrejos me recuerdan el caso de tantas personas que viven así desarmados, tantas personas que viven siendo víctimas del pecado, quieren liberarse de las fuerzas del mal y no han podido. ¿Y por qué no han podido? Porque apenas le van saliendo las armas que se les da domingo a domingo. Cuando viene otra tentación, y si te dejas vencer por esa tentación, esas armas que has recibido, esas tijeras, esas tenazas para defenderte de esos pecados, para cortar esa tela infernal que quiere envolverte y hacerte caer, llevarte a la oscuridad y llevarte al abismo, ya no es posible cortarla, porque apenas van saliendo nuestras armas de fe. La fe es el arma que tenemos para vencer al Satanás. Crezcamos en fe mientras usted no crea que puede vencer ese pecado que le domina. Y siempre va a seguir de títere, siempre va a seguir de esclavo de ese pecado. Usted tiene que creer que puede superar ese mal.
que lo va a superar permitiéndole a la palabra de Dios que permanezca en usted. Y para que la palabra de Dios permanezca en usted, usted tiene que luchar contra esos espinos que dijimos que simbolizaban todas esas mañas, que aún sabiendo que es pecado, ahí lo están viendo, ahí lo están haciendo. Aún sabiendo que eso le trae la tristeza, pero como en ese momento se le presenta tan atractivo, sucumbe, cae una y otra vez. Mientras nosotros no quitemos esas piedras, mientras nosotros no cuidemos esa palabra de Dios que nos da domingo a domingo el Señor. Recuerden que tenemos tantos enemigos. Dice que el sembrador, al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. ¿Qué simbolizan esos pájaros en nuestros días? Simbolizan esos malos pensamientos que andan ahí volando y que de repente llegan a nuestra cabeza. Y si nosotros aceptamos o dialogamos con esos malos pensamientos, vienen como si fueran esos pájaros infernales y arrancan de tu corazón el deseo de ser santo, el deseo de conquistar el cielo, el deseo de ser un hombre nuevo. Usemos nuestra inteligencia y démonos cuenta que con el pecado no somos felices. Y si fuéramos felices, no estuviéramos aquí. Si estamos aquí es porque nosotros sabemos por experiencia que en el pecado no somos felices. Sabemos por experiencia que el único que hace feliz es Dios y que por eso lo buscamos. Pero al buscarlo tenemos que estar como más determinados en nuestra opción por Dios. Trate usted como buen cristiano de no dejarse dominar por ese pecado que siempre le hace caer como esclavo, ese pecado que no le suelta, ese pecado que le tiene encadenado, porque eso impide que la palabra de Dios dé fruto en su vida. Deje ya de seguir asumiendo en su vida lo que no le pertenece. Dese cuenta que todo pecado es un agregado a su vida y todo agregado nunca queda bien. Imagínense un carro que lo han terminado y ya está terminado y de repente le ponen unas alas como agregado. Esas alas no sirven, no se ven bien porque el carro no ha sido diseñado con alas. Usted con ese pecado que lo anda de arrastra, usted no está bien. No está bien, no se ve bien, su rostro no está como el que debe presentar como hijo de Dios, porque usted ha aceptado un agregado y con ese agregado ha desplazado el poder de Dios, es decir, esa semilla que ha caído en su corazón y que cayó con la intención de germinar, con la intención de dar fruto, con la intención de ser alimento para los demás. Esa semilla ha muerto y cuando muere, lo bueno, la bondad, el amor, la paz, la esperanza en nuestro corazón, ustedes ya saben qué es lo que tenemos. Tenemos un infierno vivo, desde ya, angustia y desesperación para todos los malvados. Y eso lo podemos vivir cada vez que ofendemos a Dios. Y por eso estamos invitados a defendernos contra esos dragones infernales. Y para eso tenemos armas. Una de las armas es la palabra de Dios, que es como esa semilla bendita que comienza como muy pequeña, pero que hace grandes maravillas. Así una semilla de cualquier árbol no es tan grande como lo es el árbol cuando ya está en su plenitud. La palabra de Dios, quizá ustedes podrán decir, no, decir que lo que nos dicen los sacerdotes tiene razón, pero es que a veces no lo queremos asumir. Y quizás usted quisiera que le dijéramos mucho más, pero Dios sabe por qué compara su palabra con una semilla, porque una semilla siempre es pequeña, porque una semilla no es el todo. Una semilla requiere de un terreno, requiere de un cuidado. Por eso es que dice San Agustín, Dios que te creó sin tu consentimiento no te salvará si tú no pones de tu parte. La semilla, la palabra de Dios llega a tu vida
vida, pero ahora eres tú el que debe cuidar para que no muera la fe, para que no muera la esperanza, para que no muera el optimismo en tu persona. Cuando muere la fe, cuando muere la esperanza en nuestras vidas, ¿qué somos nosotros? Unos pobres esclavos de la miseria, somos unos hombres sin luz, somos unos hombres metidos en la oscuridad, sin sentido, vacíos y sin esperanza de salir de esa situación. Cuando muere la esperanza en nuestros corazones, ha llegado la miseria a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios domingo a domingo viene y llega a tu vida. Y esa palabra va a germinar en la medida que usted durante la semana se preocupe en cada día para preparar el terreno para que cuando usted viene el domingo, usted pueda presentar a Dios una voluntad bien dispuesta, o sea, una determinación que usted va a presentar a Dios, de decirle: Señor, ya no quiero esto, Señor, yo renuncio a este pecado, Señor, yo quiero tu voluntad, Señor, yo no quiero ya ser esclavo de esta miseria, ya no quiero ser portador de este virus que no afecta solo a mi persona, sino que afecta a todos los que están en mi interior. Y Dios te renueva, porque cada vez, cada domingo el Señor viene y es el sembrador y pone en nuestro terreno esa semilla. Y Dios, vean, en el fondo estamos celebrando el amor de un Dios que no para en intentar salvarnos. Un sembrador que dijo: ¿para qué voy a echar esta semilla en esta tierra llena de espinos? ¿Para qué voy a echar esta semilla aquí en estas piedras? ¿Para qué? Para que usted como pecador, para que yo como pecador nos demos cuenta que Dios no se cansa en esa insistencia de salvar nuestras almas, porque es un Dios que nos ama, porque es un Dios que siempre ha estado con nosotros. Y el que se ha apartado de Dios es el que se siente solo. Pero ahora volvámonos a Dios, no endurezcamos el corazón. Miren que aquel que endurece su corazón va de mal en peor, aquel que no da cabida a Dios en su corazón. El Evangelio ha sacado una profecía de Isaías y dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Mire la consecuencia de aquel hombre que endurece su corazón. Dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Vendrán muchas veces a misa, pero no entenderán. Siempre dirán que no entiendo eso, no lo asimilo. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos, tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Y aquí dice una de las grandes razones: porque no quiere convertirse, ni que yo lo salve. Entonces, aquella persona que no quiere convertirse, que no quiere que Dios le salve, esa persona no busca a Dios. Pero usted, si está aquí, si Dios le da esa oportunidad de estar aquí, es porque usted y yo podemos decir: queremos salvarnos, y por eso estamos aquí. Pero queremos salvarnos, pero todavía hay que modificar en nuestro interior aquello que el Señor nos dijo: o están conmigo o están contra mí, o eres caliente o eres frío, pero no tibio. Y es que nos cuesta dejar el pecado así de una manera radical. Siempre el pecado se va dejando como paulatinamente, o sea, con disminución. Cuesta hacer un corte así como de tijerazo. Y el Señor es paciente y nos sigue esperando. Pero hay muchos que quieren dejar el pecado, pero que no se animan del todo. Y es el caso de aquellos que llevan años y años y años y no se animan a confesarse. Sin confesión cuesta la conversión. Sin la confesión es bien difícil, porque acuérdense que uno ciego no puede dirigirse, no puede contemplar las maravillas de Dios. Hay que confesarse, hay que vivir día a día en esa nueva vida que el Señor nos ofrece. Cuidemos la palabra de Dios.
Como enseñanza de este Evangelio podemos sacar entre tantas el hecho de que usted cuando viene a misa no se va vacío. ¿Por qué digo esto? Porque el sembrador tira la semilla aún en tierra pedregosa, aún en tierra llena de espinos. Es decir, Dios pone su amor aún en el pecador, pone su corazón aún en esa tierra llena de espinos, aunque una vez más sea coronado. Pero ¿por qué lo hace? Para que entendamos, para que nos convenzamos que Dios es amor y que Él nos espera así como estemos, y que está tocando la puerta de nuestro interior hasta que nosotros nos convenzamos de que su amor es incomparable y que su amor es el único que nos va a llevar a sentirnos bien, a sentirnos plenos.